Muy buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy la clase va a ser muy diferente a la anterior, ¿ya? Espero que no vuelvan a ocurrir esos deslices. Estimados, necesito repasar un poquito lo crucial de la clase anterior, porque se me olvidó decirles en las páginas de cuadernillo que me tenían que resolver como tarea. Así que las voy a tener que reducir para ustedes, pero las voy a integrar con el contenido que sigue. Que justamente son las dos páginas siguientes del cuadernillo que les quería pedir. So, necesito esto que quede más grande. Ahí, no mucho. Ya, en fin, a lo mismo, lo importante es que se vea. Ya, estimados y estimadas, vamos a resolver algunos ejercicios donde hay que aplicar parte de lo que se vio en la clase anterior. Ya. Listo. Entonces, espero que se vea bien. Este ejercicio, que es el F, dice menos 5 tercios elevado a 3 por menos 3 quintos elevado a menos 2. Entonces, si lo vemos tal como está, aquí podemos destacar el exponente negativo. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha cómo se escucha? En fin, ya. Entonces, aquí hay un exponente negativo. ¿Qué dice la propiedad del exponente? Más o menos. Ay, ¿cómo lo hago para iniciar este? Ya. Entonces voy a ir lento en cetáceo. Aquí hay un exponente negativo, ¿y qué es lo que nos dice la propiedad? Es que si hay un exponente negativo, la base se invierte, es decir, pasa a ser menos 5 tercios. Y todo eso al cuadrado. Y ahora, habiendo aplicado dicha propiedad, fíjense que nos quedó menos 5 tercios, menos 5 tercios, es decir, la misma base. Por lo tanto, multiplicar potencias de la misma base, los exponentes se suman. Aquí tengo 3 5 tercios negativos, y acá tengo 2 5 tercios negativos, entonces en total tenemos 5 menos 5 tercios, 5 tercios negativos, ¿ya? Eso. Entonces aquí, con la propiedad del exponente negativo, la fracción se da vuelta y luego se ve si quedan con igual base o igual exponente. Pero, fijaos abajo, 0,6 a la sexta por 0,3 a la cuarta. No hay ni la misma base ni el mismo exponente, pero quizá hay alguna relación entre ellos, entre estos números. So, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Dónde escribo? Ya. Dice 0,6 a la sexta por 0,3 a la cuarta. ¿Qué es 0,6 de 0,3? Ya, aquí Cristina te propone pasar la fracción ya, puede ser. Jeremy Albornoz dice que 0,6 es el doble de 0,3. 0,6 matemáticamente se escribe 0,6 igual a 2 por 0,3. Dos nombres distintos para el mismo valor. Entonces, aquí en vez de escribir 0,6, vamos a escribir 2 por 0,3. Todo esto a la sexta. Por 0,3 a la cuarta. Aquí tenemos una potencia de una multiplicación. El exponente de 6 va a afectar tanto al 2 como al 0,3. Antes de seguir, ¿alguna duda? Mientras tanto.
Trato de ver qué puedo hacer para silenciar este cero. ¿Alguna duda? Y va a afectar 0,3. 0,3 elevado a 6. Y el otro queda tal cual, porque no lo hemos usado. 0,3 elevado a 4. Entonces, aquí se ve. Aquí, perdón, tenemos el 2 elevado a 6, nada que hacer, porque no hay nada que se le parezca a la derecha. Y tenemos aquí 0,3 elevado a 6 por 0,3 elevado a 4. Entonces, como tenemos la misma base, los exponentes se suman. Tengo 6,03 y al otro lado tengo 4,03. En total hay 10, 0,3, me equivoqué. Hay 10,03. Y ese es el resultado. Ahora estamos trabajando con dos potencias a la vez, y no con una sola. Pero fíjense que esta segunda que apareció aquí, que es aquí en este caso es el 2, simplemente la fuimos arrastrando, 2 elevado a 6, 2 elevado a 6. Porque no se puede hacer, como dicen en otros países, más nada con ella. En cambio, aquí sí pudimos hacer aparecer otro 0,3, con el cual pudimos hacer algo. Juntar los exponentes nos da 0,3 elevado a 10. Ya, entonces, voy a hacer otro ejercicio para que se vea bien cómo se resuelven este tipo de casos. Ya que no hay alguien que diga tener dudas, a menos que me lo escriba, porque ahora sí tengo el chat activado. A ver. Me parece que era el ejercicio K. No, no era K. El ejercicio J. El H es muy similar al F. Sí, era el J. Ya. Ya, esto ustedes lo pueden deducir. Ya, si no entendió ahora, lo voy a explicar de otra forma. Lo importante es que hayan potencias o de la misma base o del mismo exponente. Una de las dos. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes lo pueden trabajar como fracciones o lo pueden trabajar como decimales. Elección de ustedes. Pero lo importante está, si lo pasamos a fracciones, vamos a hacer un ejemplo así. Tenemos 0,5 elevado a 3 dividido en una fracción elevado a menos 3. No hay ni igual base ni igual exponente. Pero hay una propiedad que vimos en la clase anterior, que quizás la vimos rápido, que dice que si usted está dividiendo por un número con una potencia negativa, esa división pasa a ser una multiplicación y el exponente cambia de signo. Ya, para que no quede tan fome el ejercicio. Ahí. Es decir, perdón, si usted invierte la operación, invierte el signo del exponente. ¿Por qué les digo eso? Porque aquí, como se están dividiendo, les queda 0,5 elevado a 3 por la misma fracción 9 quintos, en vez de menos 3 elevado a 3. Y, oh, wow, qué sorpresa, ha aparecido el mismo exponente. Potencias de igual exponente, las bases se multiplican. Nos queda 0,5, que lo puede pasar como 5 décimos, o más fácil, 0,5 es un medio, por menos 9 quintos. Y todo eso elevado a 3. Multiplicación de fracciones, pero que nunca se les olvide. Aunque en este contexto de pandemia tampoco es que los aprendizajes sean de la mejor calidad posible. 1 por menos 9, menos 9. 2 por 5, 10. Y todo elevado a 3. Y en este caso, como el exponente es sin par, los paréntesis no importan. Bueno, eso lo diría si fuera entero, pero en fracción sí, porque significa que el cubo afecta a los dos. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, aquí el tema está en hacer aparecer la misma base o hacer aparecer el mismo exponente. Esa es la complejidad de esta parte del contenido. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? O si alguno quiere uno más o prefiere seguir.
profe, ¿cuándo se usan 5 décimos? No da igual. Mira, si se usaran 5 décimos, quedaría así. 5 décimos por 9 quintos. Si te complica la simplificación, te quedaría 5 por 9, 45, negativo. Y 10 por 5, 50. Y todo eso elevado al cubo. Pero 45 y 50 están en la tabla del 5. 5 por cuánto da 45? 9. 5 por cuánto da 50? 10. Y apareció la misma. ¿Ya? Entonces, si es el mismo resultado, si tú pasas el decimal inmediatamente a fracción como 5 partidos. Da lo mismo. Solamente que los números van a ser más grandes si tú simplificas al final. Por eso siempre les he dicho que simplifiquen ojalá al principio, para que se simplifique el ejercicio. Ya, ahora sí, vamos a pasar a otro tema que espero que les resulte interesante por lo menos porque vamos a relacionar las potencias con geometría. Pero no es cualquier geometría, sino que es una geometría muy especial que se llama geometría fractal. Fractal, fractura, quiebre. Aquí está. Aquí está. Oh, ya. Crecimiento y decrecimiento exponencial. Vamos a ver casos en los cuales las potencias nos permiten ir ajustando valores. Es decir, poder hacer crecer el valor o poder decrecerlo. Eso queda para ustedes. Esta lámina lo que indica es, fíjense que es el, bueno, no se ve muy bien porque los números están enanos, los voy a agrandar en un rato. Dice 2 quintos al cuadrado, 2 quintos al cubo, 2 quintos elevado a 4, 2 quintos elevado a 5. Si ustedes realizan los cálculos, se van a dar cuenta que el valor de la fracción 2 quintos se va a ir achicando. 2 quintos al cuadrado es 4 partido en 25. Eso me parece que es algo así como ser... Bueno, aquí tenía la calculadora. Pero el valor original de 2 quintos es 0,4 y al cuadrado les va a dar un número menor. 0,4 al cubo le va a dar como 0,0 algo. 2 quintos a la cuarta le va a dar 0,00 algo. Y así. Y aquí con los decimales es mucho más claro porque se nota que el número es menor que 1. En cambio, si ustedes utilizan números mayores que 1, 5 cuartos o 1,7, se van a dar cuenta que los números van a ir creciendo. ¿Ya? Entonces tiene esta relación del crecimiento exponencial, pero ahora quiero que lo vean, porque no sirve de nada escuchar al profe y creer ciegamente lo que dice. Ya. Entonces aquí tenemos el primer fractal. Este fractal se llama triángulo de Sierpinski. Sierpinski porque es un ruso, en matemática hay muchos rusos, que estando muy aburrido empezó a ver qué ocurre cuando los procesos se repiten. O sea, no es que estaba aburrido, sino que se dio cuenta que, por ejemplo, los girasoles, ¿cómo se llaman estas especies de piña? No sé cómo se está bien dicho, piña, ¿cómo se... Bueno, cosas de la naturaleza donde uno va notando unas líneas, como que algo se va repitiendo. Como los girasoles, que uno ve cosas así. Es decir, como que hay un diseño. ¿Ya? Pero en fin, se me olvidó el nombre de esta cuestión, así que mejor sigo con lo. Entonces aquí tenemos 5 figuras, aquí tenemos una secuencia. A esto le vamos a llamar figura 0, porque es de donde partimos. Como que no ha pasado nada. En cambio, aquí pasó algo por fin, entonces va a ser la figura 1. Aquí va a ser la figura 2. Figura 3, tercera vez que pasa algo, cuarta vez que pasa algo, quinta vez que pasa algo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Tenemos un triángulo
Y en sus puntos medios, en la mitad de cada lado, vamos a dibujar otro triángulo. Pero ese triángulo lo vamos a sacar. Entonces, aquí teníamos un triángulo, uno, y aquí nos van a quedar 3 triángulos. ¿Qué va a pasar ahora? Se va a repetir el proceso, pero en cada uno de los triángulos. Entonces, punto medio de aquí, punto medio de acá, punto medio de aquí, se genera ese triángulo y lo vamos a sacar. Y en cada uno de ellos va a quedar así. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se repite lo mismo en cada uno de los triángulos y quedan 27. Se repite. ¿Y cuántos quedan? Me gustaría que actives un micrófono. Que participen en algo que sea. Bueno, también la idea es que no me adelante la respuesta. Y después nuevamente. En el otro sí les prometo que van a participar. Ya. Fíjense que la cantidad de triángulos tiene una secuencia. ¿Cuál es esa secuencia? Eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Y este contenido es preciso en este momento porque justo la unidad que viene es álgebra. En álgebra tenemos que reconocer patrones. Un patrón es algo que se va repitiendo. Y aquí, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se le hace al 1 para llegar a 3? Y que sea lo mismo que se le hace al 3 para llegar al 9. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se van? Multiplicar. Multiplicar por 3. Por 3. 1 por 3 da 3. 3 por 3 da 9. 9 por 3 da 27. 27 por 3 da 81. Y así. Ese es el patrón. Eso es lo que se repite. Que todos los valores se van multiplicando por 3. ¿Ya? Dice aquí. El triángulo de Sierpinski se forma al dividir constantemente un triángulo equilátero en 3 menores, descontando el triángulo central formado por los puntos medios, que es lo que les expliqué ahí. ¿Cuántos triángulos hay en cada figura? Y ahí lo fuimos deduciendo. ¿Cuántos triángulos habrán en la figura sexta? ¿Qué podemos hacer para responder eso? Multiplicar por 3 el 243. Excelente, excelente. Entonces, lo importante es que siempre se va a multiplicar por 3. Y aquí vamos a empezar con el tema del uso de las letras. Yo sé que a algunos les puede complicar, y que yo también les he metido un poco con eso, pero la verdad es que no es difícil de deducir. Voy a hacer la siguiente tabla. Es muy poco el espacio para eso. Voy a hacer la siguiente tabla para que se pueda deducir bien. Y si no queda claro, me lo dicen por favor, que yo busco que ustedes aprendan y no simplemente memoricen cosas. Aprender no significa memorizar necesariamente. Entonces vamos a tener aquí el número de la figura. Voy a hacer una especie de tabla de valores. Y aquí en la segunda vamos a tener el número de triángulos. Lo voy a abreviar. Entonces fíjense que en la figura 0, ¿cuántos triángulos hay? 1. A la primera figura hay 3 triángulos. En la segunda figura hay 9 triángulos. En la tercera figura hay 27. En la cuarta hay 81. ¿Ya? Ahora fíjense que este número de triángulos, acá porque aquí está clarito, se ve. ¿Se escucha? Ahí se escucha. Oh, no. Ya. Entonces, fíjense que ahí María Betina dijo algo muy importante, pero lo vamos a deducir. Entonces, para la figura 0 hay un triángulo.
Para la figura 1 es 3, es decir, 3. Oh, qué novedad. Para la figura 2 es 9, que es 3 por 3. Para la figura 3 es 3 por 3 por 3. ¿Qué está pasando? ¿Qué está surgiendo? A la cuarta figura hay Las 3 potencias. por 3 por 3 por 3. Es decir, están apareciendo las potencias de 3. ¿Ya se ve? ¿Se entiende? Entonces esto lo podemos escribir de otra forma. El 1, perdón, partamos del 1, que es más fácil. El 3 es simplemente 3 elevado a 1. 9 es 3 elevado a 2. 27 es 3 elevado a 3. 81 es 3 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, fíjense que empezó a aparecer un contador. El 1, el 2, el 3, el 4. 1 es 3 elevado a ¿qué número? 3 elevado a 0. Pensé que eso lo sabían. ¿Ya? Entonces, fíjense que el exponente del número de triángulos coincide con el número de la figura. Y es este el proceso que uno hace para desarrollar todas las fórmulas de, por ejemplo, física, de biología, de química. ¿Ya? Entonces, queremos resumir todo este proceso. Entonces, el número de triángulos depende, esto se escribe así matemáticamente, del número de la figura. Pongámosle F nomás. Uno cuando usa las fórmulas en matemática y en física y en todo, trata de usar la menor cantidad de escritura posible. ¿En qué se traduce eso? En que vamos a resumir las variables en letras. Triángulo significa cantidad de triángulos y F significa número de la figura. Entonces, fíjense que el número de la figura coincide con el exponente de 3. Entonces, la forma de resumir esto es esta. Y con esto podemos predecir. Por ejemplo, ¿cuántos triángulos habrán en la figura 7? Eso significa que estoy buscando el número de triángulos en la figura 7, entonces cambio la letra por un 7. Nos queda 3 elevado a 7. No tengo idea cuánto vale, pero lo podemos calcular por calculadora, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es la importancia de los modelos en matemática que podemos predecir? Ya no necesitamos continuar estos dibujos porque aparte se van volviendo cada vez más tediosos, ¿ya? Sino que basta con un resumen algebraico o con un resumen matemático para poder predecir. Y con esto vamos a terminar. Este es otro fractal que yo lo considero muy bonito, que le dicen el copo de nieve. Dice el texto: la curva de Koch, este es un alemán, conocida también como copo de nieve, se forma al ir constantemente adicionando a cada lado de un triángulo equilátero, cuyo lado es un tercio del lado del original. Ah, me falta escribir algo ahí. Pero en fin, aquí tenemos un triángulo equilátero. ¿Qué vamos a hacer? Cada lado lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Entonces va a quedar ahí y ahí. Ahí y ahí. Ahí y ahí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a construir un triángulo equilátero acá, con la misma medida. Y ahí nos queda una especie de estrella de David, parece que se llama. ¿Qué se va a hacer en la siguiente? Lo mismo, cada lado, pero esto es más tedioso porque es mucho más largo, se va a dividir en 3 partes y se va a generar otro triángulo equilátero y se genera esa parte, como que se va a punta. No, no es una buena palabra. Va quedando con muchas puntas. Aquí lo que se pregunta es la medida del lado. Entonces, para tomar de ejemplo, vamos a usar este lado, que mide 1, una unidad, 1 centímetro, 1 metro, lo que sea, pero 1.
Si usted lo divide en 3 partes, ¿cuánto va a medir esa parte? No escucho a nadie. 0,005 no. María Rangel, si tiene, bueno, un la que mida un, qué sé, no en ejemplo, si el lado mide 1 y usted lo divide en 3, ¿cuánto va a medir esa porción? No puede decir, si malo lo puede en fracción, no es fácil en fracción, pero va a ser más fácil en fracción, ¿verdad? Va a medir un tercio o 0,3 periodos. Si usted acá va a medir el mismo lado, lo va a dividir en 3 partes, solo va a medir eso, hace que es más chiquitito. Va a ser un tercio, tercio. ¿Y cómo escribe eso? Un tercio del tercio es como si uno dijera un tercio dividido 3. Dividir fracciones se invierte en segunda. Queda un tercio por un tercio. Y eso es un noveno. Entonces aquí va a medir un tercio. Aquí va a medir un noveno. El tercio de un noveno es 1,26. Y así. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí también está apareciendo, bueno, un fractal en el cual se va reproduciendo, se va multiplicando a sí mismo. Una de las características de los fractales que son autosemejantes. Eso es ¿Profe? muy elevado. Entonces, la figura C, el lado mide 1. En la figura 1, el lado mide un tercio. En la figura 2, el lado mide un noveno. En la figura 3, mide 27 y así. Entonces, aquí también aparece una fórmula. La medida del lado, medida del número de figura, también una potencia de 3, porque aquí se divide en 3, se divide en 3, se divide en 3, se divide en 3. Yo simplemente en dos formas de escribir, 1 partido en 3, f o 3 elevado a menos f. Entonces, ¿cuánto me da el perímetro de la figura 7? Repito, de la figura 8, le hace la f8, 3 elevado a 2, 8, es igual a 1 dividido en 3 elevado a 8. Y así puedes usar un modelo matemático para decir. ¿Ya? Entonces, con esto voy a terminar. ¿Qué es lo que quiero que se extraigan de la clase de hoy día? Es que cuando ustedes tienen una potencia a la cual van multiplicando por un natural, no sé, pues la anterior era por 3, puede ser por 2, por 5, por 7, en fin. Si ustedes van multiplicando constantemente por el mismo número, van a generar un aumento. En cambio, aquí se está dividiendo por un número natural, en este caso, y si lo que va a generar es que del tercio se redujo, del tercio se redujo, del noveno se redujo. Es decir, va a haber una reducción constante, ¿ya? Pero si esto lo hablamos en general, tenemos que decir que si la potencia tiene la base mayor que 1, va a generar un aumento. Si la potencia tiene una base menor a 1, porque dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 0,3 periódico, 0,3 es un número menor a 1. ¿Qué es lo que va a generar? Una disminución. Y aquí, para terminar, tenemos un ejemplo matemático que es para reflexionar. Fíjense la diferencia. Tenemos 1,01 elevado a 365. Si usted se esfuerza un poquito cada día, el resultado le va a multiplicar. En cambio, si usted no da todo usted, si usted se esfuerza menos, el resultado va a ser dramáticamente inferior. Esta reflexión nos invita a dar lo mejor de nosotros, porque fíjense que por hacer fácil las cosas, el mundo se está deteriorando cada vez más. Tenemos una política llena de gente incompetente. Entonces, por favor, tratemos de hacerlo siempre lo mejor posible y hagámonos el hábito de hacer bien las cosas. Ya, chiquillos, dudas, consultas. Les tenía un ¿Profe? Kahoot preparado para hoy día, pero lo voy a hacer la otra semana.
profe. Hoy día voy a terminar de hacer la planificación y mañana voy a grabar el tutorial. Me comprometo. Si no lo cumplo, les doy 5 décimas a todos los estudiantes. ¿Dudas, consultas? Sí, en cualquier momento me pueden ir las clases. Ojalá el día sábado, porque es mi día que me dejo como libre. De domingo a viernes, usted me dice, profe, ¿dónde podemos hacer clase particular? Listo. La organizamos. Es decir, los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8:30 voy a estar ocupado. ¿Mañana es libre? Ah, mañana no tengo consejo técnico, ¿verdad? Si es libre. No sé si debí decir eso cuando está grabando la clase, pero en fin. ¿No hay dudas?